Hoy vamos a ver el tercer día del viaje en moto. Los 2 días anteriores hice unos 300 kilómetros para llegar hasta Puebla de Sanabria y poder visitar su lago más famoso, un lago rodeado de montañas muy hermoso. Me costó mucho encontrar un alojamiento económico, ya que Sanabria estaba a tope de turistas y estaba todo ocupado. Tuve que ir a las afueras hasta encontrar un hotel bastante económico. Aquí dormí hoy al final en un hotel de carretera. Queda por este sitio al lado de Sanabria. Y dormí bastante bien. Aquí no pasé nada de frío, una calefacción muy agradable. Y lo mejor fue esta ducha de chorros que me pasé aquí 15 minutos debajo de los chorros. Mira cómo funciona esto. Vas a flipar. Costó un poco descubrir cómo funcionaba, pero después fue perfecta. Así para arriba y te echa unos chorros en la espalda que quedas como nuevo. Me encantó. Fíjate que 2 mochilas enormes. Y por culpa de la gris, que la tengo que llevar en el asiento trasero, casi no me queda sitio en la moto. Tengo que ir justo sentado en la punta del sillón. Es muy incómodo. Tercer día del viaje soñado por muchos meses y tengo que decir que voy a abandonar la ruta. Me he hecho para atrás porque llevo unos días de bastante agobio. El día peor fue la noche aquella que pasé en la tienda de campaña, que me dejó tocado. Estuve ayer mareado todo el día, cansadísimo, y recuperé hoy, esta noche, ya que dormí muy bien en el hotel ese. Pero ir en moto varios días y dormir mal, eso es lo peor que hay. Si vas durmiendo bien, no pasa nada. Pero como duermas mal y después tengas que ir en moto todo el día, te cansa. Con lo cual hoy, mira, casi, no sé, esto fue como una prueba para viajar más adelante y ir rodando un poco. Más adelante, cuando llegue el verano, haré otro viaje. Y para dormir en camping y todo eso. Pero por ahora no estoy con la fuerza necesaria. Hoy voy a parar aquí cerca de Orense, de que hay unas termas, y para relajarme un poco voy a estar ahí igual cerca de 1 hora y volveré a casa. No sé si me dará tiempo hoy, tendré que dormir otra vez fuera, y si no, mañana. El resumen del viaje fue que hice 300 kilómetros en 2 días, una media de 150 kilómetros nada más. Es poquísimo. Desestresar un poco la mente de la rutina diaria está bien. Voy a coger la autovía. Ya verás los coches que lanzados van todos. Yo voy una media de 70, ahora casi 80. Pero aquí mete miedo. Casi no corres nada y los coches te pasan, pero embalados. No se disfruta tanto la moto como en las carreteras nacionales, que vas ahí a tu ritmo y vas mirando los paisajes. Aquí solo hay carretera y carretera y coches. Voy a más de 80.
pero se nota una turbulencia. ¡Wow! Aquí los coches deben de ir más de 120 todos. Con tanto bache de esta carretera, de esta autovía, se me aflojó el espejo derecho. Y mira cómo está. Está fatal. Entonces, claro, ahora se mueve más la cúpula, porque va sujeto al mismo sitio. Tengo que parar ya rapidísimo en la primera gasolinera a apretarlo bien. Ya está, el espejo ya quedó firme, no se mueve nada. Ok, todo listo. Ahora sí. Vale, pues ya le eché un poco de gasolina, unos 5 litros y recorrí 208 kilómetros. Bueno, ya llegamos a las termas de Chavasqueira, así que nos vamos a relajar un poco, que me apetece cantidad. Van a estar que queman, pero son buenas para la espalda. Y estoy agarrotado por todos los lados, así que me va a sentar de maravilla estas termas. Eso espero. Creo que eran por aquí, sí, aquí están. Las termas Chavasqueira se pueden ver desde aquí arriba perfectamente. Pues allí estuve casi una hora, pero dentro de las termas unos 15 minutos, ya que el agua estaba a 40 grados, estaba muy caliente. Había gente que aguantaba más tiempo, pero a mí ya me daba el mareo, me daba un soponcio estar más tiempo dentro. Se está muy bien, sales muy relajado. Y lo bueno también que son gratis, no pagas nada. Hay otras allí cerca que son de pago, pero tampoco cuestan mucho. Yo fui a esas porque fue las primeras que vi, las primeras que encontré, y ya me metí para ahí. Y está muy bien, muy bien. Lo ideal era meterse 15 minutos en la Poza Caliente. Para Vigo, por aquí vamos bien, la 52. Pues 15 minutos en la Poza Caliente y después contrastar con el agua fría del río. Pero estaba muy fría, venía un agua congelada. Yo la probé con los pies solo, estaba demasiado fría. Había mucha gente que lo hacía allí. Nos dirigimos ahora hacia la Cañiza, a la tierra del jamón. Así que pienso tomarme allí un tremendo bocata de jamón asado mejor. Está a media hora de aquí. Casi todos los bares dan raciones de jamón. El piripiri aquí es bastante famoso, tiene un montón de jamones colgados. El chiringuito, este no sé si sí, jamonería también. Bodegón del Alvariño está cerrado.
Aquí había otro también, otra jamonería, restaurante Satomé. Por aquí también el Resero. Mira, aquí hay más de 10 restaurantes que dan jamón. Yo probé varios y está todo muy bueno, pero al que siempre voy es al último de todo, el Imperio. Allí lo tenemos. Ya hace tiempo que no vengo. Aquí otro que debe estar cerrado. Sí, es cerrado. Y este, el Imperio, también está cerrado. Vaya mala suerte. No me digas que está cerrado el Imperio, tío. Es que ya hace 5 años que no vengo por aquí, ¿eh? Pues debió cerrar. Qué raro. Bueno, vamos al de allí del centro que vimos antes. Allí hay otro, aquí hay de sobra. Si no comes en un lado, comes en otro. Allí abajo no hay nada. No sé este qué tal estará. El bar Resero, abierto 24 horas. Pues me quedé tirado aquí en la cañiza. Perdió todo el líquido de refrigeración y quedó... No, prefiero no arrancarla ahora. Y por aquí detrás como que pierde un poco de aceite de ahí de aquí, del rollo del filtro de aire. Salió ahí un mogollón de aceite. Pero el mayor problema es este. Fíjate aquí, todo encharcado de líquido rojo de refrigerante. Todo por aquí, por los frenos, por las ruedas. Mira aquí los restos. Y bueno, de aquí esto no es nada, que la moví de allí de otro lado que tenía, que estaba antes, y allí sí que estaba todo encharcado. Lo que pasa que ahí estaba pegando el sol y la moví para aquí. Llamé al seguro para que me viniera a buscar la grúa. Y otro problema más, que solo tienen un máximo de 100 kilómetros y ahora mismo estoy a 140 kilómetros de casa, entonces que no, la grúa no te la lleva, que me la va a llevar a máximo, creo que me dijo a 50 kilómetros o algo así, y a ver qué resuelvo. Mira, gotea todo por aquí, viene de aquí arriba. Pues no sé si fue... Creo que la puse en la autovía ahora a 100 kilómetros y del exceso de no sé por qué, pero tenía que aguantar. Vine bastante lanzado para aquí. Se cascó todo el líquido refrigerante, se goteó. Alguna tubería, algún tubo de estos que se forzó mucho del calor y zas. Menos mal que di vuelta del viaje, imagínate si me pasa esto allá a 400 o más kilómetros. A mí dice que me paga un taxi, pero que tengo que llevarla a otro taller más cercano de aquí. Entonces me queda o Vigo o Pontevedra. Y después resolvemos. Después tengo que volver de nuevo a buscarla. Vaya situación estresante que se te quede parado la moto o el coche en un viaje. Menos mal que me coincidió a la vuelta del viaje. Imagínate si me llega a pasar pues a 400 o 500 kilómetros de casa. Se me hizo interminable la subida de la moto a la grúa y prepararla, hacer los papeles y todo. Vamos, debió ser como casi una hora allí esperando.
Después llegó el taxi y me llevó para casa. Al final, la moto aún la tengo sin reparar después de 12 días, porque resulta que la llevé a un taller de Padrón y justamente esa semana el mecánico estaba de vacaciones, así que me la van a entregar creo que pasado mañana, y el problema que tuvo fue debido a un manguito que se soltó o algo así porque estaba mal colocado. Pues nada, seguiremos más adelante con otras aventuras en moto. Nos vemos pronto. Chao, chao.